bienvenidos a este nuevo episodio de Con B de Bueno. Muchas gracias por estarnos acompañando. Si nos estás escuchando por primera vez, nosotras somos Lore y Mer de Con B de Bueno, un espacio en donde nos encanta compartir buenas noticias, historias inspiradoras y también consejos que nos puedan ayudar a tener una vida más plena y que puedan contribuir a nuestro crecimiento personal, que hoy no va a ser la excepción. Ya habíamos tenido a esta invitada antes, pero nos quedamos con muchísimas ganas de hablar de un tema en específico que ya no pudimos desarrollar. Entonces, pues aquí va a estar de vuelta. Exactamente. Hoy va a estar con nosotros María José González. Somos, de hecho, colegas, estudiamos juntas las tres comunicación y pues ya la conocemos de hace varios años. Y algo que admiramos muchísimo de ella es pues toda su trayectoria profesional, todo lo que ha logrado en todos estos años, porque pues perdimos contacto un poco y luego vimos en dónde estaba, dijimos, la tenemos que traer aquí a Con B de Bueno para que nos cuente, nos platique y también nos ayude a cuestionarnos pues temas bastante importantes, ¿no? La vez pasada vino Majo a platicarnos sobre inteligencia emocional y hoy nos va a venir a platicar sobre diversidad de género. Pero antes les quiero platicar un poquito sobre Majo y por qué es la persona indicada para venirnos a platicar de este tema hoy. Majo es psicoterapeuta y forma parte de los cuerpos docentes del Centro Educativo de Memoria y Tolerancia, del Instituto Mexicano de la Pareja y de la Universidad Centro también. Ahí imparte diversas asignaturas relacionadas con autoconocimiento, inteligencia emocional, género y meditación. También es licenciada en comunicación, como les platicaba, y ha trabajado en varias ONGs, tanto en México como en el extranjero, que apoyan, que están enfocadas en apoyar a mujeres en situación de pobreza y también prevén la trata de personas. María José también es fundadora de Oma Wellness, que es una empresa que brinda diversos servicios a organizaciones y también a particulares, entre los que están talleres, conferencias, curso de manejo de emociones, gestión del estrés, meditación y yoga. Entonces, bueno, sabemos que es la persona indicada para venirnos a hablar de todo esto y estamos muy, muy contenta de volverla a tener otra vez en el programa. Bienvenida, Majo. Hola, qué gusto estar aquí de regreso en Con B de Bueno. Estoy feliz, muy emocionada y más hablar de temas de género que me encanta, me apasiona, me da muchísimo sentido. Entonces, mil gracias por la invitación, colegas. A ti por estar aquí de vuelta. Oye, uno de los temas que mencionaste la vez pasada que justo ya no pudimos como entrarle más, es que nos hablabas justamente como de cómo las emociones afectan, bueno, más bien cómo los estereotipos de género afectan en nuestra parte emocional, ¿no? De cómo tú llegaste a tener pacientes trans que en el momento en el que se convierten ya no se les permitía ser sensibles, si eran hombres, ¿no? O si eran mujeres, ya se les exigía como esta parte de ser sensibles, ¿no? Entonces, a mí me encantaría empezar justamente por eso, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de género cuando estamos hablando en temas de emociones? Me encanta la pregunta y justo ahí como dices, porque tuve pacientes trans que casualmente empezaron a llegar hacia mi vida, empecé a notar eso, que cuando las personas hacían su transición, justo las emociones que se les permitía sentir estaban totalmente condicionadas por el género, ¿no? O sea, cómo se debe comportar una mujer ante la sociedad y cómo se debe comportar un hombre. Y me da risa porque hay veces que subo TikToks hablando de esto y la gente me dice como, ay, eso ya es obsoleto, las mujeres claro que ya pueden decir groserías, ¿no? Y el otro día estaba, por ejemplo, en la fila para comprarme un café y había unas chavitas adolescentes adelante de mí, todas mujeres, y adelante había una señora como de 40 años adelante en la fila. Entonces, las niñas estaban diciendo muchas groserías bastante fuertes, ¿no? Adolescentes, ya sabes que quieres como pertenecer al grupo y entonces dices groserías y así. Y se voltea la señora y les dice como, oigan, yo creo que aquí todas somos señoritas y que podríamos decir lo mismo usando otras palabras. Entonces, con esto no estoy promoviendo el uso de groserías o no. A lo que voy es que aunque parezcan formatos anticuados o que creamos que ya están como muy fuera de nuestra manera de actuar y de incluso juzgar a otra persona, eso permea.
Entonces, si eso pasa o condiciona desde cómo dices groserías, en el mundo emocional está totalmente vinculado qué podemos sentir como mujeres y qué podemos sentir como hombres. En el hombre se promueve o se aplaude mucho esta parte de la agresión, de la violencia, y eso justifica estas actitudes, ¿no? Como, defiéndete, si le pegan a tu hijo en la escuela, no, a ver, defiéndete, tú también pégale, no te dejes, no seas un dejado. Y en cambio una mujer es no, tú no te enojes. Tú no puedes expresarte, pero sé linda, porque si no puedes ser muy disruptiva. Di las cosas, pero bonito, ¿no? Porque una mujer enojada, pues no se ve bien. Entonces, todo ese tipo de constructos sociales empiezan a dictaminar qué podemos sentir. Entonces, cuando me empiezan a llegar estos pacientes trans, dije, aquí hay algo muy cañón a nivel sociológico que está permeando en el mundo interno de las personas. Entonces, me eché un clavado así en investigación y entonces ahora en el Museo de Tolerancia empecé a dar un taller de eso. Y algo que me escandalizó es que el suicidio es altísimo en hombres. Los índices de suicidio son altísimos, mucho más altos que en mujer. ¿Por qué? Porque el hombre en este condicionamiento de que tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser el protector, el que va y es el valiente caballero, ¿no? No puede ser vulnerable, no puede... o sea, el hombre no tiene con quién hablar y decir, hoy me siento de la fregada, estoy súper triste, quiero llorar, me siento rechazado, porque eso no es bien visto, no eres un hombre de verdad si tienes estas conductas que te hacen débil, ¿no? Entonces los hombres viven en un aislamiento emocional muy fuerte. Incluso si analizamos las conversaciones de hombres con sus cuates, nunca son conversaciones de, ay, ¿cómo te sientes? Y ¿cómo vas con tu divorcio? ¿No? Es como, claro, chido, güey, ¿no? Y continúan. No hay esta parte que las mujeres sí se nos permite y sí tenemos más. Entonces, el hombre al irse aislando, o sea, es como la correlación que hay entre el suicidio y este aislamiento y esta capacidad de no poder sentir y no poder buscar ayuda porque es débil. Entonces, como que en este sentido dije, qué grueso que el género esté impactando a este nivel. Entonces, es por eso que ahora digo, no, hay que hacer conciencia en este sentido. No, y qué importante es, como dices, o sea, a veces no nos damos cuenta que realmente es algo que permea en nuestra sociedad y que vienen desde generaciones atrás arrastrando, ¿no? Esta parte de los hombres no lloran, ¿qué tan cierto es? ¿Por qué no? Si te dolió, llora, y eso está más sano, sacarlo y expresar lo que sientes. Totalmente. Justo. ¿Y cuál es el precio, además, no de no poder expresar tus emociones? Digo, ya mencionaste un ejemplo muy claro, el tema de que en los casos de suicidio el porcentaje en hombres es mucho más alto. Pero ¿qué pasa cuando no estamos expresando nuestras emociones porque estamos justamente pues sometidos a estos estereotipos que nos han hecho tanto daño? Pues mira, todos sentimos, ¿no? Toda esta gama de emociones que son intrínsecas al ser humano y hay muchísima, o sea, incluso si hacemos un análisis de hoy en la mañana, o sea, abriste los ojos y qué emoción sentiste y cómo eso va cambiando a lo largo del día, ¿no? Si se te metió el del microbús, si el chavo que te gusta te mandó un mensaje, si después te subieron el sueldo, o sea, toda esta gama de emociones va cambiando y sentimos muchas emociones a lo largo del día, todas las personas. Pero ¿qué es lo que termina pasando en este tema de género? Como a las mujeres y a los hombres se les permite expresar solo ciertas emociones en este tema cultural, ¿no? Sí sentimos la emoción, pero la reprimimos y, por ejemplo, los hombres están muy validados para sentir enojo, porque eso es parte, o está como relacionado con la virilidad, con defenderse, con la agresión, con ser fuertes, con proteger, con dominar el territorio, etcétera, ¿no? Entonces, el hombre a lo mejor, aunque se siente muy triste o muy expuesto o muy vulnerable, no va a decir soy vulnerable y quizá se muestre chiquito o se muestre inseguro. Entonces, muy probablemente la manera de un hombre de demostrar o de sacar o liberar cuando siente vergüenza, la va a convertir en enojo y así es como se va a defender, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es, siempre doy este ejemplo, iba una mujer caminando en la calle y entonces había un grupo de hombres como echando la chela en la calle, entonces pasa la chica y uno de ellos le da una nalgada. Y entonces ella se voltea como muy ofendida y le da una cachetada y se sigue caminando. Y él se queda helado. Pero entonces todos los otros hombres lo empiezan a molestar, así como, ¡ay, una vieja te pegó! No, groserías, se puede decir groserías, pero bueno, ya se imaginan el vocabulario, ¿no? No, o sea, puto, o sea, este tipo como de... Y entonces este cuate se empieza como a sentir pues muy juzgado por sus colegas, etcétera, y entonces va corriendo, la alcanza y le pega atrás de las rodillas
para que se caiga y la tira al piso. Entonces, en este ejemplo, él lo que probablemente sintió, ¿no? O sea, lo que podríamos interpretar, porque es algo estudiado, es que se sintió muy avergonzado de que los hombres le empezaran a decir todas estas palabras despectivas en cuanto a su virilidad. O sea, una mujer te pegó, no, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Claro. Entonces, esa vergüenza y esa incomodidad, ¿cómo él la libera? A través de la agresión y el enojo, entonces va y la ataca. Eso sucede en los hombres. ¿Y qué pasa en las mujeres? Muchas veces, o sea, en general sucede lo opuesto. No se nos permite sacar o liberar la agresión en ese sentido. Por ejemplo, en un ambiente laboral, estadísticamente está probado que las mujeres no pueden verbalizar a lo mejor algo que no les gustó de un colega de una forma o con un lenguaje a lo mejor no altisonante, pero que hablas más fuerte, como que te dicen, a ver, calmada, habla bien. ¿Por qué estás tan enojada? Habla tranquila. O sea, como que las mujeres tenemos que decir las cosas lindas, ¿no? Aunque estemos encabronadas. O he visto que como que te tachan de, es que es una perra, ¿no? Exactamente, es una loca. Y todas estas frases de, es una mal cogida. Todo eso a una mujer... Está en sus días, ¿no? Esa es otra que también, o sea, en el momento que tienes, o sea, algún enojo o algún cambio en tu humor, uy, es que seguro está en tus días. Como invalidando. Exactamente. Exactamente. Sí. Y entonces ahí es como, es que son unas histéricas. Y entonces justo sucede eso. Entonces las mujeres reprimimos mucho esta parte más agresiva, más de estas emociones que sí se les permiten a los hombres, y a nosotros es más la ternura, la buena onda, que somos buenísimas comunicando, buenísimas con los sentimientos, y no necesariamente, y no todo el tiempo. Entonces las mujeres tendemos a reprimir estos sentimientos y por eso muchas veces hemos sido transgredidas en nuestros límites, porque no se nos invita a que hablemos, a que digamos, a que nos defendamos, etcétera, ¿no? Entonces, eso ahí es donde como que puedes, o sea, donde ves lo que decías del costo, o sea, y no es como un tema de solo es hacia las mujeres, es un tema que nos cuesta a ambos sexos, ¿no? Y a toda la gama que hay, si te identificas como no binario, etcétera, a todas esas personas que pues ahí andamos en este mundo emocional y que te dicen, no, tiene que ser así o así, ¿no? Esto que mencionas es sobre todo por el tema de los roles de género, ¿no? Que son determinados por la cultura. Los hombres están determinados o tienen que sentir y comportarse de cierta forma, usar cierta ropa, tener ciertas actitudes, y las mujeres tienen que tener A, B, C y D. Pero entonces, ¿qué es lo que significa ser hombre y ser mujer? ¿Qué es esto de los roles de género? ¿Tiene que ver algo con el sexo? ¿Tiene que ver con lo que impuso la cultura? ¿Nos puedes explicar un poquito? Porque siento que todos tenemos como dudas en torno al tema, para empezar a clarificarlas. Sí, claro. Yo les digo que justo me eché súper clavado a la investigación, mucho como a nivel neurocientífico, porque, o sea, algo que hay que tomar en cuenta, que para que los roles de género sean lo que hoy son, o sea, si vamos como a la historia de cómo se fueron consolidando, es muy interesante, porque el hombre, a nivel histórico, siempre se le dio un lugar en lo público, ¿no? O sea, los hombres fueron los primeros en tener derecho a la educación, en acceder a cargos políticos, en manejar la economía. El hombre salía a trabajar, y a la mujer como que se le asignó el rol de lo privado. Tú te quedas en la casa, tú cuidas a los hijos, tú haces la comida, ¿no? Y entonces, toda como esta construcción que tenemos tanto de la historia, un poco esta parte de que la historia la cuentan los vencedores, eso sucede en género, ¿no? Los hombres han sido los que como fueron los primeros en estudiar, los primeros científicos, etcétera, muchos de los paradigmas que tenemos fueron contados por hombres blancos supremacistas, ¿no? O sea, que estaban, no porque fueran malas personas, pero que la sociedad les daba un lugar de poder. Entonces, hemos escuchado y hemos construido estos roles a partir de su mirada. Pero no estaba tomada en cuenta ahí la mirada de la mujer o la mirada de ciertas minorías. Entonces, ¿qué sucedió en el mundo de la ciencia? Los primeros hombres los hombres más bien fueron los primeros científicos. Entonces fueron los que empezaron a estudiar el cerebro. Entonces, hay un área en el cerebro, por ejemplo, muchas de las miles afirmaciones machistas en cuanto a la ciencia y a la neurociencia, es que Paul Broca ahí tenemos en el cerebro una zona que se llama el área de Broca, ¿no? Entonces el que la descubrió se llamaba Paul Broca, y él decía que
Pues que las mujeres sí éramos inferiores intelectualmente, porque si tú agarrabas de un cadáver un cerebro masculino y un cerebro femenino, el cerebro femenino era más chiquito. Entonces, pues por eso las mujeres éramos más tontas y por eso estábamos destinadas pues a tener hijos, y que incluso si estudiábamos, eso lo dijo otro neurocientífico, se nos podían atrofiar nuestros órganos reproductivos, ¿no? No, bueno. Y si te pones a estudiar las afirmaciones a lo largo de la historia de científicas, en cuanto a eso es como, pues las mujeres son bien tontas y los hombres somos superpoderosos, y eso se justifica por el tamaño del cerebro. Entonces, ¿qué ha sucedido a partir de los 1990s, 2000s? Muchos neurocientíficos han dicho, a ver, ¿es verdad que estas justificaciones o estos constructos de género tienen una justificación biológica? O sea, sí somos diferentes porque el cerebro de la mujer está condicionado a ser mucho mejor para la comunicación y el sentimentalismo, y el hombre para el sexo y la agresión. O sea, sí es real. Entonces, empezaron a hacer un buen de investigaciones, y a los resultados que han llegado es que el cerebro, o sea, no, que el cerebro de la mujer sea más chico que el cerebro del hombre no es proporcional, evidentemente, a un tema de capacidad. O sea, tu cerebro es proporcional al tamaño de tu cuerpo. Entonces, los hombres tienden a tener, en general, cuerpos más grandes que las mujeres. Entonces, eso es lo único que indica el tamaño del cerebro. Y algo o sea, la respuesta que dan estas neurocientíficas, porque muchas son mujeres, es que el hombre, por ejemplo, tiene ventrículos, que son como espacios vacíos en el cerebro, más grandes que las mujeres. Y entonces ellas dicen, eso no le impide al hombre a pensar bien, a ser inteligente, etcétera. Pero es como si nosotras agarráramos ese argumento y decir, como ellos tienen mucho más ventrículos, es decir, tienen mucho más espacios vacíos que nosotras en el cerebro, entonces los hombres son unos huecos, ¿no? Claro. Que así era como los hombres lo empezaron a manejar en sus inicios. Entonces salió un libro para ejemplificar esto en 1992, que es un bestseller que a mí me choca, que se llama Los hombres son de Marte, no, las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. Y lo leí como en esta parte de la investigación, porque justo lo que él dice es que pues somos de planetas diferentes y somos, o sea, las mujeres somos unas histéricas y los hombres son unos aislados. Entonces la mujer tiene que aprender a comprender al hombre y no ser tan invasiva, porque pues el hombre no es tan comunicativo, entonces no seas intensa, ¿no? Como que mucho la tónica del libro es esa. Y justo si vamos a este tema de cerebro, lo que han investigado es que las diferencias a este nivel emocional no se explican en una base cerebral. O sea, nuestros cerebros son mucho más parecidos en este sentido de lo que creemos. Evidentemente sí existen sus diferencias, pero no podemos justificar los roles de género a nivel emocional en un tema biológico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por supuesto, y fue una muy buena clase de historia. Todo esto que nos dijiste, la clavada, verdad, no, yo no lo sabía y es súper interesante. Creo que, o sea, eso es lo que me encanta de este tipo de espacios, de poder hablar sobre temas de los que no se habla en el día a día o que no escuchas en todos lados allá afuera, y justo para poder pues hacer todas esas preguntas que a veces no nos atrevemos a decir, ¿no? O este tipo de información que, bueno, no tenía ni idea que esto se remontaba tantos años atrás y que era por este tipo de personas o de científicos que en su época eran quienes determinaban qué era lo que sí, qué era lo que no, que por qué las mujeres van a tener ciertos roles y por qué los hombres van a tener otros. Se me hizo súper interesante esta parte. Es que, ¿y sabes qué se me hace fuertísimo? O sea, que si vamos a estos orígenes como biológicos de lo que está justificado a nivel cerebral, lo que ellos decían es que el hombre, o sea, literal dibujaban así los cerebros, dibujaban un cerebro de un hombre y decían sexo y agresión. O sea, el hombre solo puede pensar en sexo y tiene tendencias a ser mucho más agresivo que la mujer. Y la mujer es comunicación y emociones. Eso era lo que dividía los cerebros, ¿no? Y entonces, cuando vamos a la actualidad y vemos temas de acoso sexual o de violencia doméstica, por ejemplo, es como, pues es que el hombre no se puede controlar porque está en su cerebro. O sea, así están programados. Ellos necesitan pues sexo todo el tiempo. Entonces pues casi que por eso tú eres la que lo provocas, porque él así está cableado. Entonces tú tápate porque él no se puede controlar, ¿no? O sea, ahí empezamos a justificar un buen de conductas de agresión, de violencia, de todos los problemas que vivimos en cuanto a este tema de género, por estos mitos biologicistas que en realidad no, o sea, en realidad lo que hacen es perpetuar estas estructuras de poder que afectan, como hemos visto en el caso de suicidio y en otros ejemplos, también a los hombres. ¿Y qué se requiere, qué consideras que se requiere como para que empecemos
a romper con esos mitos que nos vienen afectando desde hace tantos años? Pues mira, yo creo que mucha conciencia de, o sea, justo como primero empezarnos a cuestionar como de dónde vienen todas estas, o sea, qué tan metido lo tenemos en el sistema. Yo desde que empecé a hacer esta investigación me fijo mucho un ejemplo, ¿no? O sea, cuando se va a casar, porque hace poco se casó alguien que conozco y entonces como que el discurso es al hombre estos chistes como ya te atraparon, ya te perdimos, buena suerte, vas al matadero, ¿no? Todo este discurso como ya te fregaste, y a la mujer es como nadie moleste a la novia, es el mejor día de su vida, ella tiene que ser la más guapa. Porque, o sea, el hombre ya se te acabó la vida porque ya te vas a casar, y la mujer es como, es tu día, es para lo que naciste, sé feliz. Ay, sí es cierto, sí lo he vivido. Y es como, a ver, ¿por qué? O sea, y es por esto, ¿no? O sea, porque la mujer cumple su función existencial al conseguir a un hombre y al casarse y al cumplir este rol de la maternidad, y el hombre pues no, porque él solo piensa en sexo, entonces pobre, ya no va a poder echar pasión con todas las que con todas las que le guste, o por lo menos va a tener que ser escondidas, ¿no? Digo, y este es un ejemplo de muchos otros, pero empezar a ver cómo eso está todo el tiempo, o sea, en el humor, en los chistes que hay, sí, en los dichos, en los refranes, en las costumbres, como que se puede ver mucho eso, y entonces empezar a echarnos un poquito para atrás de decir, a ver, yo creo eso, yo qué estoy enseñando, yo qué estoy replicando, qué chistes digo, cómo trato a mis amigas, qué pasa cuando, porque en un TikTok que hablé de eso me ponía un comentario un cuate y me decía, pues sí, tú estás diciendo que a los hombres sí se vale que lloremos, pero si lloramos enfrente de las viejas nos dejan. Se ve que lo había dejado la novia o algo así porque él lloró, y que como que la misma mujer le dice, no llores, hombre, etcétera. Entonces, ver también cómo nosotros estamos replicando estas dinámicas desde esta nueva conciencia de decir, a ver, y si tenemos hijos, pues a ver, ¿qué onda con mi hijo vulnerable? O sea, no lo voy a dejar sentirse mal un tiempo, o sea, lo voy a enseñar a ser este guerrero infalible que tiene que ser fuerte todo el tiempo, y ¿qué va a suceder con mis hijas, no? Y como que yo creo que es un proceso como de mucho justo autoconocimiento y autoconciencia, y siempre vale la pena estudiar, leer, escuchar a expertos que hablan de género, que nos ayudan como a ir deconstruyendo más esto que está tan arraigado y que nos afecta. Uh-huh. Esto que dices, qué interesante es, ¿no? Cómo nosotras como mujeres también hemos comprado estas historias, también las promovemos, ¿no? Somos las primeras luego en hacernos chiquitas o en juzgar a otra por tener actitudes que van en contra de estos roles. Totalmente. Perdón. Justo un anuncio que vi, estoy segura que ustedes lo vieron también, es de, empiezan a grabar a una serie de hombres y mujeres de diferentes edades, y les dicen, ahora ponte como, o sea, como si acabas de ganar un campeonato, y no sé qué, ahora patea como niña, ¿no? O sea, patea como juega una mujer fútbol. Y todos empiezan a hacer como ciertas actitudes, o no le dan a la pelota, o hasta se hacen como los tontos que van corriendo. Pero niñas, niños, o sea, no sé si lo han visto, pero me impresionó, porque luego es, ¿por qué? O sea, le dicen a las niñas chiquitas, a ver, patea como niña, y ellas van con todo su poder y con toda su fuerza, y justo es, o sea, la connotación negativa que hay en el lenguaje, simple y sencillamente por el hecho de decir, pateas como niña, como si eso fuera una ofensa. Tú le dices a una niña chiquita que su sueño es ser futbolista, pateas como niña, y dice, lo voy a dar todo, ¿sabes? Y justo, no sé, o sea, desde ejemplos así, o como los que dices, o los que mencionas tú, está impresionante la connotación del lenguaje, no nada más en los chistes, sino en la manera como nos expresamos, ¿no? O sea, no seas mariquita, o sea, desde decir mariquita, o sea, ya, y que lo dices como una ofensa, ¿no? O, no sé, el grito de fútbol, de ella, o sea, también son esas cosas que la arraiga la cultura, que ya lo haces parte de cómo te expresas, y es una connotación negativa completamente. Total, y por ejemplo, sí, es muy interesante lo de mariquita, porque si vamos como a estudiar de dónde viene el origen de la palabra, es de María, o sea, del nombre María. Y todo lo que en esta cultura como machista, todo lo que se asocia con lo femenino, como bien dices, pateas como niña, María fue derivando en mariquita, tiene una carga negativa. Entonces, todas las emociones justamente que se asocian a las mujeres, que un hombre la sienta, es súper negativo, porque lo femenino, lo de las mujeres,
es minimizado. Se asocia como debilidad, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Ridículo, débil, incómodo, fuera de lugar, desproporcionado, histérico, ¿no? O sea, como que hay toda una serie de cargas a lo femenino que... Otra cosa, otro ejemplo que a mí, o sea, porque también esto yo, o sea, porque parece que hablar de género es como solo hablar de las mujeres, pero el precio que pagan los hombres también es altísimo. Estaba escuchando un tema de lo de la maternidad. Había un programa de radio también, donde uno de los colaboradores acababa de ser papá, entonces se va, creo que te dan 3 días de paternidad. Entonces va 3 días, regresa y entonces lo invita la conductora al programa a que hable un poquito de paternidad y él dice, la neta, me siento muy triste de haber regresado a trabajar porque apenas estaba como haciendo este vínculo con mi bebé y yo ya tengo que venir y pues me siento como excluido y nada más llego en las noches a verlo un ratito porque es media hora en lo que el bebé se duerme y así cada día y pues los fines de semana, ¿no? Y entonces empezaron, o sea, después de que salió ese programa empezaron a hablar un buen de hombres a decir eso. O sea, que ellos a nivel paternidad se sienten muchas veces excluidos en estos procesos, sobre todo cuando el bebé acaba de nacer y eso, porque otro constructo a nivel emocional es la maternidad y los hijos son de las mujeres. El hombre, vida pública, provee, la mujer, casa, hijos. Y el hombre muchas veces sí quiere participar de este vínculo con los hijos, pero el mismo sistema le corta un poco esa oportunidad de hacer ese vínculo, ¿no? Entonces ahí el hombre, por ejemplo, también pierde. Entonces hay estos chistes como, pues güey, ¿cómo le vas a dar la maternidad si el que parió no fue él, que no sea flojo, que venga a trabajar, ¿no? Claro. Pero si vamos un poco más profundo a eso, y no estoy diciendo que les den el mismo tiempo al que las mamás ni nada, no tengo una solución, pero es un buen análisis de decir, claro, o sea, a los papás tampoco los dejamos a veces participar por ese sistema de que no, los hijos tienen que estar con la mamá y el papá que ya se vaya a trabajar, ¿no? Por ejemplo. No, está súper interesante. Tú, aprovechando pues que justamente también esta semana se conmemora el Día de la Homofobia y creo que es importante hacer conciencia de esto, ¿cómo consideras que esto contribuye a la homofobia? Pues justo, o sea, como todo, o sea, la peor traición que hay en el patriarcado es que un hombre se salga de esta cofradía de machos. ¿Qué es la cofradía de machos? Y esto no lo digo yo, lo dice una socióloga increíble que se llama Rita Secato. Dice que es este club de Toby, ¿no? O sea, bros before hoes. Somos este grupo de peers, de cuates, de cofradía de machos que nadie entra, ¿no? Entonces primero somos los cuates y después las viejas, ¿no? ¿Y qué pasa con uno que traiciona este privilegio? O sea, tú eres hombre, tú eres el fregón en esta sociedad y vas a traicionar a tus compañeros porque te gustan los hombres, por no seguir este código patriarcal de que solo pensamos en sexo y nos gustan las viejas y, ¿no? Y te vas a ir a lo femenino porque a lo mejor tienes esta forma más afeminada o estas tendencias más a que te gusten cosas asociadas a lo femenino, entonces ya eres todos estos adjetivos despectivos, ¿no? Entonces, eso es una traición fuertísima al patriarcado. Tú como hombre nos traicionas, entonces no vales nada. Entonces eres sumamente rechazado. Y pagan un precio altísimo por rebelarse, ¿no? Ante eso. ¿Y qué pasa? O sea, justo, si hablamos como del tema emocional, la gente que rompe este discurso o estos estigmas patriarcales, tiene como esta oportunidad de construirse más y de permitirse sentir otras cosas, pero los hombres no, o sea, se rigidizan más, entonces rechazan más a lo otro que sí se salió. A lo diferente, ¿no? Exactamente, al que se atrevió a rebelarse, ¿se entiende? Uh-huh. Justo leí hace poco la autobiografía de Victoria Volkova, uh-huh, que es una mujer trans, y ella habla de que desde que nació ella se identifica como mujer, ¿no? Y toda la vida le enseñaron que estaba mal ser quien era, que estaba mal, pues eso, ¿no? Como cómo se expresaba, lo que le gustaba hacer, como que toda la vida le enseñaron que estaba mal ser con quien se identificaba ella que era, ¿no? Y me puse a pensar justamente como en todo el daño que está ocasionando, si así como
como ese daño le afectó a ella. Imagínate a cuántas personas también también les afecta porque no hay representación, porque no se habla de estos temas luego, ¿no? O sea, como que no visibilizamos. Totalmente. Y además, o sea, es como, o sea, toda esta discriminación que viven, toda esta invisibilidad que mencionas, justo en una parte del taller que doy hablo, o sea, en especial una clase de las personas que no se identifican en ninguno de estos, no en este sistema binario, ¿no? Hombre, mujer, o sea, toda esta gama que implica tanto en orientación sexual como en identidad sexual, o sea, yo con qué me identifico en mi persona y qué me atrae, qué me gusta, con quién quiero ligar, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque es bien compleja esta parte de, o sea, de cómo, o sea, cómo a la gente nos cuesta trabajo no juzgar, no discriminar, tratar de entender, tratar de abrir, tratar de mantenernos, como decir, bueno, a lo mejor no te entiendo, pero eso no significa que te tengo que ver hacia abajo, que te tengo que agredir, o que te tengo que gritar en la calle, o que te tengo que excluir de las políticas públicas, ¿no? Y justo como que estuve en contacto con personas trans para esta investigación, y lo que decían es que a ellos lo que les interesa es que también se dejen de contar sus historias, no solo como desde la tragedia, o sea, no solo como desde cuánto sufrimos y qué daño nos hacen, como también somos personas alegres, también vivimos cosas increíbles, y aunque no nos entiendan, no pedimos ni que nos entiendan, ni que nos amen, ni que nos reconozcan, pedimos que no se nos violente y que se nos respete, ¿no? Entonces creo que eso es como justo con este día que se conmemora, ¿no? Es justo eso, o sea, si no entiendes eso, bueno, ok, está bien que no lo entiendas, pero respeta que no todo el mundo es como tú, ¿no? Justo, como que parece que si no entramos en esta cajita en donde van las mujeres y en esta cajita en donde van los hombres, como que no tenemos un lugar, ¿no? Totalmente. Y otra cosa es que la gente que se sale de estas cajitas, o sea, paga un precio muy alto por no pertenecer, aunque, o sea, voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Estaba el otro día en una comida y entonces comentaban, ya saben, el típico papá, como, lo de los trans está grueso, cada día hay más, está de moda, ¿no? Ya sabes. Y entonces dice uno, o sea, estaba diciendo esto este señor y decía, es que en la escuela de mis hijos hay un compañerito de mi hijo que es, y bueno, aunque mi hijo no lo bulea, pero pues, y entonces yo empecé a hacer conciencia y le empecé a preguntar al hijo, a ver, ¿y qué es no bulearlo? No, pues sí le decimos un apodo, pero nada más es el apodo y pues no se enoja tanto, no sé qué, ¿no? Entonces como que empecé así a averiguar y le dije, es que yo sé que el precio que tú vas a pagar si tú no le dices el apodo, deja tú que no lo defiendas, si tú no participas de molestarlo o de entrar como en este juego de, ay, sí, jaja, no vas a ser parte justo de esta cajita, de esta cofradía. No vas a pertenecer. Y eso te va a costar también muy caro a ti. Porque eres el que defendió al raro. Entonces, ¿que tú también eres raro? O sea, el que como no perpetúas estos roles, es como que está mal. O sea, no, vente aquí a molestar. Porque eso está raro, eso está diferente, ¿se entiende? Entonces, aunque tú no seas quizá la persona que no entra en este rol de que no te identificas como hombre, mujer o lo que sea, si no perpetúas estos patrones, también vas a pagar un precio. Uh-huh. Pero creo que al final, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el pagar un precio a veces es lo correcto, ¿no? Y eso al final también nos abre otras puertas, ¿no? El que empecemos justamente como a cuestionar estas cajitas, a empezar a construir nuestras propias cajitas, finalmente nos da espacio a todos a poder ser más humanos, ¿no? Y a poder justamente darnos la oportunidad de vivir todas nuestras emociones, porque ahí están, ¿no? No es como que hay unas para unas personas y otras para otros, ¿no? Como que el hecho de que empecemos justamente a cuestionar, que empecemos a desde la incomodidad también, ¿no? A cuestionar y a no estar de acuerdo con este tipo de cosas, pues finalmente hace que podamos todos vivir en un ambiente mucho más sano, ¿no? Porque el construir estas nuevas cajitas o el cuestionar no solamente beneficia a una minoría, ¿no? Estamos viendo cómo nos está afectando a todos que hayan estos estereotipos, y el empezar a romper con eso nos beneficia a todos. Totalmente. Y como dices, claro que va a ser incómodo, pero vale la pena. Al principio sí es incómodo.
tú decirlo diferente, tú decir, a ver, no estoy de acuerdo, a ver, no le digan así. Sí es incómodo, pero es necesario. Por ejemplo, el caso de Victoria Volkova, como que ella te cuenta que al principio ella estuvo pues tratando justamente de ocultar su identidad como para evitar bullying, para evitar críticas, como que ella mucho tiempo pues como que trataba de justamente como meterse en esta cajita, y hay un punto en el que se elige a ella, ¿no? Elige ser ella, elige pues hacerle caso a este amor propio, y finalmente pues termina mostrando quién es después de un proceso largo, pero yo estoy segura que el hecho de que ella haya luchado por ser quien es no fue nada fácil, pero también hay personas que la están viendo hoy, ¿no? Que pueden sentirse con la libertad de ser ellos mismos gracias a que la están viendo a ella o ellas mismas. Claro, porque es muy importante tener modelos de representación, ¿no? O sea, famosos, historias, libros que leer, películas donde tú te puedas identificar con el personaje y decir, si él pudo, yo también. Y eso representan estas personas que se atreven a salir de las cajas. Claro, es la representación gráfica de que ese sueño que tú tienes se puede hacer realidad. Y creo que también aquí influye mucho el tema del lenguaje, ¿no? Que si una persona no se identifica con el tema de soy hombre, soy mujer, que también el mismo lenguaje pues discrimina, ¿no? El mismo lenguaje secciona, y el mismo lenguaje hace a un lado a todas las personas que no entran en estos grandes roles o grandes, no sé cómo se le llama, géneros de hombre y mujer. Me impresiona porque creo que a partir del lenguaje, y creo que es una cosa que es como un tema muy disruptivo, y la gente, una va a estar de acuerdo, otra no va a estar de acuerdo, pero cómo a partir del lenguaje, haciendo un cambio que puede parecer tan pequeño, puedes llegar a hacer grandes cosas, porque así como ver representada esa imagen de la mujer trans con la que a lo mejor te sientes identificada, y entonces ves que vas a poder, o sea, alcanzar ese sueño, si el mismo lenguaje en el día a día te dan ese espacio en el que tú te sientes cómodo, en el que tú te sientes identificado, puede haber, o sea, grandes diferencias, ¿no? Sí, totalmente. Y yo, a mí eso me encanta de Centro, que como docente nos invitan siempre a usar lenguaje inclusivo, y eso, bueno, es algo súper polémico para la gente, porque ¿por qué vas a cambiar el lenguaje? Que no sé qué, ¿no? Pero es justo por eso, para darle voz a estas personas que no están identificadas en uno o en otro. Entonces creo que eso que tocas es muy importante. ¿Y cómo ha sido para ti empezar a adaptar el lenguaje inclusivo? Porque no es tan fácil de pronto decir ellas, ¿no? O compañere, no sé. O sea, como que creo que es un regresar y empezar a romper con esto, y también no tener miedo a equivocarnos, porque probablemente al principio, hasta que ya le agarremos bien, pues nos va a salir uno por aquí, otro por acá, pero es el tema de estar conscientes y hacerlo de manera consciente, ¿no? Esta parte de ser inclusivos, empezando desde algo tan sencillo o tan chiquito como puede parecer el lenguaje. Sí, es como un mundo nuevo, en el sentido de que luego siento que lo estoy diciendo mal, porque digo una oración y digo, acá también lo tendré que decir, o esto sí, o sea, hola compañeros, ok, ¿no? Pero cuando, déjame ver si pienso en un ejemplo, pero, ¿no? O hazte cuenta, como ya mandar en sus trabajos, no, sí mandaron. O sea, como que de repente digo, sí lo dije o no lo dije, o aquí sí va y aquí no, porque, y les digo, ténganme paciencia, porque ya, o sea, ya no estoy tan joven, ¿no? O sea, como que no nací con eso, lo estoy aprendiendo, y ya se mueren de risa de que a veces me hago bolas, pero sí creo que es importante por esta parte de que se sientan incluidos, y que, pues bueno, hay que implementarlo y nos vamos a equivocar, pero bueno, hay que aprender, ¿no? Hay algo que también nos gustaría mencionar acá y preguntarte, porque justo Eric, uno de nuestros productores, nos dijo, ¿no? Como que hay personas que de manera errónea hablan sobre preferencia sexual, ¿no? O sobre gustos, cuando en realidad es una identidad. Estamos hablando de una identidad. ¿Nos podrías nada más como aclarar esa diferencia? Sí, claro, es que hay como dos diferencias. O sea, una es yo quién soy, ¿no? O sea, yo soy María José, o soy José María, o soy Cheme, ¿no? O sea, ¿con qué me identifico? Hombre, mujer, trans, ¿qué onda conmigo a nivel personal? ¿Cómo me visto? ¿Cómo quiero que me llamen? ¿Qué artículo quiero que me digan? ¿Qué nombre
tengo, etcétera. Identidad. Eso es identidad, o sea, yo quién soy, ¿no? Me gusta el sushi, me gusta viajar, me gusta ponerme vestidos o me gusta usar trajes, ¿no? Yo conmigo misma, ¿no? Por decirlo así. Esa es la identidad. ¿Y qué pasa? Que aquí es cuando hablamos de personas trans, ¿no? Porque tiene que ver, ¿qué onda conmigo? O sea, yo me considero hombre, mujer, chico trans, chica trans, ¿qué hay ahí? Y está la otra parte que es digo, y hay mucho tipo, o sea, muchas identidades que son, o sea, como muy diversas y podríamos un día hacer todo un programa de eso y hablar de cada una de ellas. Siempre nos ¿no? deja aquí juqueadas, ya sabes, para volverle a invitar a otro programa. Amigos, muy viva aquí la Majo. Y es que este tema da para muchísimo, la verdad. Estoy de acuerdo. Y esa es identidad. Y la preferencia sexual o mi orientación sexual es qué me atrae, qué me gusta. Soy lesbiana, soy gay, soy heterosexual, soy pansexual, no sé todavía, lo estoy descubriendo, ¿no? Esa de allá me pareció guapa, pero que viene por acá, ¿no? O sea, es eso, ¿qué me atrae? Entonces hay como estas dos divisiones, entonces la gente cree que porque yo tengo una identidad, tengo que tener cierta preferencia. O sea, como yo soy mujer, mi preferencia tienen que ser los hombres, porque somos heterosexuales, ¿no? Se supone. Ya. Pero no necesariamente, o sea, yo puedo tener una identidad donde me considero hombre, pero me gustan los hombres. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es como donde la gente se confunde y dice, no, ya están haciendo chile, mole y pozole. Pero no, si vamos entendiendo un poco de qué va la cosa, o sea, qué sucede con la orientación, qué sucede con la identidad, podemos ver qué está pasando en el mundo y por qué hay tantas letritas LGTB, ¿no? Que a la gente le causa conflicto, pero es cosa de irse familiarizando un poquito con los conceptos, ¿no? Y como dijimos en otro programa que tuvimos en donde hablábamos justo como de todo el LGBT, que ojalá pues cada vez hayan más letras en esas iniciales, ¿no? Ojalá cada vez podamos abrirnos a darle espacio a más personas, ¿no? A todos, porque finalmente pues todos somos tan humanos como todos, entonces pues abrirnos a respetar. Totalmente. O sea, es voltear a ver esa bandera y si ves esa sigla, esa inicial con la que te sientes identificada, qué padre está eso, sentirte representado, así que de acuerdo contigo y que esa bandera y esas siglas se sigan haciendo más grandes y que justo sea una bandera inclusiva, ¿no? Que eso es al final lo que estamos buscando, que ya dejemos de salir de estas cajitas que nos pintaron desde hace cientos y cientos de años, a las que por ser hombre tienes que pertenecer aquí, por ser mujer aquí, sino darnos cuenta que existen una gran variedad de gustos, de identidades, de orientaciones y que al final es el tema ser inclusivos, respetar, ¿no? Al otro independientemente de cuáles son sus gustos y ser inclusivos con la gente en general. Sus gustos y con qué se identifica. Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Majo, ¿dónde te podemos seguir? Ya se nos acabó el tiempo. Siempre que vengo se me pasa rapidísimo, Sí. de verdad la gozo. Estoy en Instagram en @oma_wellness con doble L y doble S. Y pues es como mi principal punto de contacto y ya. Súper. Buenísimo. Si tienen preguntas, amigos, no olviden en escribírnoslas. Nosotros se los pasamos aquí a Majo y les vamos a estar contestando. O también que la contacten directamente en sus redes. Y también les invitamos a que nos sigan tanto en Radio 13 Digital como en Con B de Bueno MX. Les mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Los queremos. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.